Bendiciones para todos, qué bueno es poder llegar hasta cada uno de ustedes para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando un poco de un tema que cada vez más nosotros miramos en nuestra cultura y es acerca de el pobre y el rico. Sabemos nosotros que en nuestra cultura moderna, en nuestro siglo XXI, existe una brecha muy marcada, muy grande entre lo que es la riqueza y la pobreza. Y esa división produce muchos problemas. Hay mucho desprecio por parte de los ricos hacia los pobres, mucha explotación, codicia también, y por parte de los pobres hacia los ricos miramos que hay envidia, resentimiento, hurtos y un sinfín de problemas que genera entonces esa brecha que existe o esa división que existe entre la riqueza y la pobreza. Entonces encontramos personas que son eh, eh, exageradamente acaudalados, con mucha riqueza, miles de millones en sus cuentas bancarias, pero encontramos entonces el otro extremo donde las personas, muchas de las personas o la mayoría de las personas en este mundo no tienen ni siquiera para comer. Entonces, por eso quiero hablarles de lo que es pobre o rico o pobre. La palabra a nosotros nos dice que tanto el pobre como el rico deben de regocijarse en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, cuando miramos nosotros esta palabra de Filipenses 4:4, nos damos cuenta que entonces tanto el pobre debe regocijarse en el Señor como el rico debe regocijarse en el Señor y hacerlo siempre. Entonces, hablando en términos espirituales, hablando en Cristo Jesús, en una nueva vida en Cristo, hablemos de esa vida nueva en el Señor, porque en Cristo tanto el pobre como el rico gozan de una completa igualdad, o sea que para el Señor somos iguales, tanto el que tiene como el que no tiene. Así que debe entonces regocijarse el pobre en el Señor y debe entonces regocijarse el rico en el Señor y hacerlo siempre. Ahora, cuando nosotros vemos al rico y al pobre, nosotros tenemos que entender que ambos tienen pruebas diferentes. Sí, o sea, el rico tiene sus propias pruebas, tanto como el pobre las tiene. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros, por ejemplo, hablando de los ricos, que las dificultades que ellos presentan o las pruebas que ellos tienen, que puede incluso la riqueza llevarles a un deterioro espiritual, daña la vida espiritual, la riqueza, cuando hay un deseo equivocado por la riqueza. 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí el verso 10, uno de los versos bastante conocidos, al menos la primera parte, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, miramos nosotros que la Biblia enseña claramente que la riqueza material puede dañar la vida espiritual, cuando entonces vemos que hay un deseo equivocado por esa riqueza, según 1 Timoteo 6, 9, 10. Pero también puede dañar la vida espiritual, la riqueza, cuando nos creemos autosuficientes, cuando el rico por tener riqueza se cree autosuficiente. Lo que le pasó a aquel hombre del cual Jesús habló en la parábola del hombre rico, que vemos nosotros cómo había obtenido ganancias, muchos bienes, y que él entonces al tener tanto dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a guardar todo esto? Y dijo, bueno, voy a destruir mis graneros, voy a construir unos más grandes y voy entonces a guardar todos mis bienes. ¿Y qué dijo entonces en Lucas capítulo 12, versículo 19-21? Y diré a mi alma, escuche usted, autosuficiencia. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo, necio, mire cómo lo tilda el Señor a este hombre. Por ser autosuficiente, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, nosotros podemos ver que la autosuficiencia, el rico se cree autosuficiente porque tiene riqueza y confía entonces en su riqueza. Pero eso lo que hace es dañar entonces la vida espiritual porque son ricos materiales y no ricos espirituales, no ricos para con Dios, según el versículo 21 de Lucas. Entonces, miramos nosotros que la vida espiritual puede ser dañada por la riqueza, aun cuando hay demasiado apego a las riquezas. Recuerde que el apego a la riqueza fue lo que impidió que el joven rico siguiera al Señor hacia la vida eterna. Cuando nosotros vemos esa parte de la Biblia, miramos cómo este hombre, este joven rico, se presenta ante Jesús y quiere la vida eterna. Y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tiene, reparte entre los pobres. Pero nosotros vemos que ese apego que tenía a sus bienes, a sus riquezas, hicieron entonces que no siguiera al Señor Jesús hacia la vida eterna. Y la palabra dice que se fue triste. Este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. El apego, mucho apego a sus bienes materiales. Entonces miramos nosotros que la Biblia habla constantemente de ese problema que existe cuando la riqueza entonces se busca equivocadamente. Cuando nos creemos autosuficientes por tener riqueza, cuando tenemos demasiado apego hacia la riqueza, o cuando el rico desprecia y explota al pobre. La Biblia habla de eso, habla de aquellos que tienen mucho, pero también por tener mucho desprecian, humillan al que no tiene, o incluso lo explotan en sus trabajos. Santiago 5:4, en la traducción del lenguaje actual, dice que los ricos no le pagaban a los pobres, a sus jornaleros, la parte que les correspondía. Dice, ustedes no le han pagado el sueldo a sus trabajadores. Y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Esta traducción es bien clara. Cuando no se le paga el sueldo a aquel que ha trabajado por un salario, que no trabaja para que lo vean, trabaja por la necesidad, trabaja por obtener ganancia. Y los ricos explotan, muchos no pagan lo que deben de pagar, los menosprecian. Y esas oraciones, esas protestas, esas súplicas llegan a lo alto, llegan a la presencia del Señor. Y el Señor entonces acusará a estos ricos que desprecian y explotan a los pobres. Todo esto entonces está en la palabra. La Biblia nos dice que los ricos entonces, o que las riquezas pueden entonces dañar la vida espiritual. Pero esas son las pruebas que tiene el rico. O sea, poder vencer ese espíritu de autosuficiencia, ese apego a las riquezas. El buscar, ayudar al que menos tiene. Esos son los retos, esas son las tentaciones, las pruebas que tienen, porque tanto el rico como el pobre tienen pruebas diferentes, sí, porque el pobre también tiene problemas y la pobreza puede causar problemas espirituales. Cuando el pobre se olvida de ese mandamiento de Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, que cuando el pobre olvida los mandamientos, cuando el pobre entonces a causa de su pobreza se vuelve envidioso, cuando el pobre se vuelve codicioso, porque quiere tener lo que otros tienen, porque quiere alcanzar la riqueza que el rico tiene. Y eso puede entonces guiar a muchos al hurto, al robo, ¿verdad? Y a un sinfín de malas prácticas, ¿verdad? Que van entonces por el desprecio también, porque el pobre puede llegar a despreciar al rico por tener riqueza,
porque puede llegar a la envidia, puede llegar al resentimiento, porque él no tiene lo que el otro tiene. Entonces miramos nosotros que son problemas diferentes para ambos, tanto el rico como el pobre. La palabra nos dice a nosotros que debemos de estar contentos con tener lo suficiente. Proverbios 37:9 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Verdad y palabra mentirosa aparta de mí. Y escuche lo que dice, no me des pobreza ni riqueza, ni pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, que me vuelva autosuficiente, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Debemos entonces estar contentos con tener lo suficiente. En Cristo, ambos, tanto el pobre como el rico, gozan de igualdad. Son iguales delante del Señor. En Cristo Jesús, la posición socioeconómica no tiene importancia. Al Señor no le interesa cómo nos describa a nosotros la sociedad. No importa si la sociedad nos dice que somos clase baja, baja, baja media, baja alta, o media baja, media media, media alta, o clase alta. No importa cómo la sociología nos catalogue a nosotros, porque socioeconómicamente hablando, nosotros delante del Señor no somos catalogados. En Cristo nuestra posición social no tiene importancia. El rico puede regocijarse en que ha sido libre. El rico en Cristo puede regocijarse de que ha sido libertado de la ceguera, de las riquezas. El pobre en Cristo puede regocijarse en su exaltación, porque recuerde lo que estamos hablando, la base bíblica de este mensaje es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez, regocijaos. Entonces, tanto el rico como el pobre se pueden regocijar. Regocijarse porque uno ha sido liberado, ¿verdad?, de esa ceguera de la riqueza, de esa codicia, de buscar con afán o de amar las riquezas, porque ya vimos que el amor al dinero, ¿verdad?, es la raíz de todos los males. Pero nosotros podemos ver que el pobre también puede regocijarse. ¿En qué? En su exaltación. El Señor exalta a los pobres. El Señor mira con agrado a los pobres. Así que ni la riqueza ni la pobreza es mala. O sea, no podemos decir que el rico solo por tener riqueza es malo, porque el rico en Cristo también puede ser bendecido, es bendecido y goza de esa bendición. Pero el pobre, la pobreza tampoco es mala, cuando nosotros estamos conscientes de que cada uno tiene sus propios retos para poder ser fieles delante del Señor, que cada uno puede ser bendecido a su manera y que está contento según Dios lo ha bendecido. 1 Timoteo 6:8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Escuche esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esa es la clave, el contentamiento, el regocijarnos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque tenemos sustento, tenemos abrigo. Aunque el mundo busca satisfacernos con miles o millones de cosas o bienes materiales, todos sabemos que somos bombardeados por las publicidades y las empresas quieren vendernos a nosotros sus productos y quieren que a través de esos productos, a través de esos bienes, de esos servicios que ellos brindan, satisfacer nuestras necesidades. Pero solo la Biblia, solo la palabra del Señor tiene la clave de la verdadera satisfacción y nos dice que tanto el rico como el pobre solo en Jesucristo podrán encontrar la verdadera satisfacción. Oremos. Padre, te agradecemos por esta palabra.
Ayúdanos a reflexionar, Señor, que en nuestra vida, sea que tengamos abundancia o sea que tengamos escasez, tenemos nosotros, Señor, que regocijarnos en ti siempre. Mi Dios, que podamos aprender a regocijarnos en ti siempre, que podamos estar contentos, que si tenemos sustento, tenemos abrigo, podamos bendecirte, que como decía el sabio Salomón, Señor, que no obtengamos tanta riqueza o pobreza para, Señor, al final no blasfemar por tener mucho, olvidarnos de ti, o por no tener, Señor, y blasfemar y hurtar. Ayúdanos, Señor, a tener claro que en Cristo Jesús, en tu promesa, en tu presencia, somos iguales, que ante ti, oh Dios, tanto el rico como el pobre son iguales, y que en Cristo podemos nosotros disfrutar de tus bendiciones. Mi Dios, gracias por esta corta reflexión. Ayúdanos a reflexionar en ella y que tu palabra siempre pueda ser edificación en nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así que si usted es rico y tiene a Cristo, regocíjese en el Señor. Amén. Regocíjese en Él. Si usted es pobre en Cristo, si usted tiene a Cristo en su vida, regocíjese en Él. Tanto el pobre como el rico deben regocijarse en el Señor siempre. Bendiciones.